hermosa palabra de nuestro Señor y abramos la escritura ya en 1 Corintios capítulo número 12. Imagínense, estamos solamente terminando el capítulo número 12 dentro de algunos jueves más y pasaremos al capítulo lindísimo acerca de la definición del amor allá en el capítulo número 13 de esta epístola 1 Corintios. La fuerza de la diversidad en los dones espirituales es el título de la predicación de esta noche. Abramos por favor su Biblia, prenda su celular allá en la 1 Corintios capítulo número 12, versículo del 4 al 6. Permítame a mí leer del 4 al 5 y allá en el versículo número 6 lo hacemos todos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu pues es el mismo, y hay también diversidad de ministerios, pero el Señor pues sigue siendo el mismo. Juntos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el mismo. Eres el mismo para mí. Eres el mismo para la iglesia. Eres el mismo, Señor, en esta ciudad, en otra ciudad, en otro país, Señor. Gracias, Padre, porque en ti nunca, Señor, pero nunca vamos a encontrar malos propósitos para nuestra vida. Gracias, Señor, porque siempre tus pensamientos, siempre tus propósitos, Señor, para nosotros, tus hijos, son de bondad, de misericordia, llenos de gracia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este día tan lindo que nos ha regalado. Gracias por esos minutos en la Jerusalén en que hemos escuchado el palpitar y sentimiento de cada uno de nuestros hermanos. Hay diversidad, pero gracias, Señor, porque tú eres el mismo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo, mi amado hermano. Seguimos con el tercer estudio ya de este precioso capítulo, más bien el capítulo número 12. Solamente el jueves pasado pues hicimos una pequeña pausita para hablar acerca de los niños. Por aquel sermón, si se recuerda, que dijimos qué podíamos aprender de los niños. Y ahora volvemos a retomar este capítulo número 12, en donde vamos a encontrarnos o reencontrarnos acerca de los dones espirituales acá en nuestra iglesia. Son 31 versículos de este hermoso capítulo, de los cuales no llevamos ninguna prisa. La única prisa es que Jesucristo ya venga por nosotros, pero de ahí en fuera no tenemos ninguna prisa. Así es de que todos los versículos los vamos a tocar, todos los versículos los vamos a digerir, y sobre todo lo más importante de abrir la palabra del Señor y escucharla, aplicarla a nuestra vida. Una iglesia, mis amados hermanos, que no anima a sus miembros a que descubran, a que desarrollen y que sobre todo a que apliquen sus dones espirituales, mis amados hermanos, es una iglesia fuera del orden establecido por Dios. Porque si somos un cuerpo, ese cuerpo está nacido para crecer, nunca para estar en un mismo lugar. Así de que el apóstol Pablo nos anima ahora acá a nosotros a que apliquemos ese don espiritual que cada uno de nosotros hemos sido dotados por medio de la gracia de Dios. Pablo, con el juego de palabras, ahora bien, nos invita a que pasemos ya a otro nivel de entendimiento acerca de los dones espirituales. Los otros dos estudios que nosotros hemos compartido de lo que dice el apóstol Pablo, nos ha dejado en claro que son regalos de Dios, que ni siquiera es algo por lo cual nosotros tengamos que luchar. Nos ha dejado en claro también el apóstol Pablo que todos calificamos
para obtener algún don espiritual. Yo no consigo, la verdad, una persona dentro de una iglesia que no esté aplicando su don espiritual, porque Dios se lo ha regalado. No le estoy diciendo que a todos los quiero predicando, que a todos los quiero compartiendo, que a todos los quiero cantando. No, Dios a usted le ha dado un don espiritual. Pastor, es que yo no siento que sea capaz de hacer nada. Yo lo sé, usted es incapaz de hacer nada, pero Dios en usted es capaz de hacer muchas cosas. Usted tiene un don espiritual. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces haga de cuenta que hemos llenado una solicitud. Esa solicitud de inmediato ha sido sellada con la palabra aceptado, y usted ha sido calificado para obtener un don espiritual. Pastor, una pregunta: ¿y entonces por qué no hago nada en la iglesia? Le digo algo: porque usted no quiere. ¿De veras, pastor? Usted aquí no tiene un pastor que le diga: no, deje de hacer eso. Jamás. Tiene un pastor que le motiva. Tiene un pastor que le dice: mire, póngase corbata, mire, llegue temprano, mire, no falte a los cultos, mire, dele prioridad a su vida. Usted tiene que vivir para el Señor, porque el Señor vivió y murió para usted. Pablo nos ha dicho, mis amados hermanos, con esta palabra: ahora bien, nos invita a que comprendamos el poder de la fuerza de la diversidad de los dones espirituales acá en nuestra iglesia. Para el enemigo es un trabajo arduo, porque no quiere que ninguna iglesia, ni mucho menos la Jerusalén, podamos comprender todo ese poder que contiene la diversidad de los dones en nuestra iglesia. Hay algunas iglesias que para ellos es desmotivante que las personas no atiendan el llamado de Dios en cierto don espiritual. Pero como hemos dicho, y como el apóstol Pablo nos ha enseñado, no debemos de exigir los dones espirituales. Ni siquiera debemos de exigir a una persona que se ponga a trabajar. Yo aquí no le exijo a nadie. Yo le invito a cada uno de ustedes que se ponga a chambear, no para mí, sino para Dios. Nuestra unidad, mis amados hermanos de cristianos, como un cuerpo en nuestro Señor Jesucristo, no debe de ser una meta, sino debe de ser un hecho que estemos practicándolo día a día. Hay una expresión utilizada acá, hermano David, que se llama el pluralismo. Y tengo una definición aquí de la cual yo se la quiero compartir. Dice que el pluralismo quiere decir que la sociedad debe aceptar maneras de pensar distintas entre sí y mantener y fomentar el respeto en medio de la diversidad. Hermano, y si eso sucede fuera de la iglesia, y si las personas inclusive salen con pancartas a la calle para que sean respetados su forma de pensar, de actuar y de desear, inclusive hay leyes que protegen el manifestarse acerca de lo que cada una de las personas piensan. Imagínense acá en la iglesia, si no debemos de tolerarnos, si no debemos de respetarnos acerca de la diversidad que tenemos nosotros en cuanto a los dones espirituales. Pero en el punto número 1, Davidcito, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia cuando esa diversidad, ese poder que debiera de existir dentro de este cuerpo de Cristo no se respeta? Bueno, primero debemos de tener en cuenta que cuando no se respeta la diversidad, no va a haber armonía en la iglesia.
no va a haber ese saborcito rico que al venir nosotros acá vamos a poder disfrutar de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Mire, yo sé que una de las preocupaciones mías, y debe de ser también de usted, es que nuestra iglesia sea fragmentada, es que en nuestra iglesia existan muros de la separación. Todos los que queremos acá en nuestra iglesia debemos de tener unidad. A veces venimos de familias en donde no hay unidad, en donde ni siquiera los hermanos se hablan, en donde el padre lo menos que le importa es cuando se casa su hijo, o si ya se alivió su esposa para conocer a sus nietos. Todos venimos a veces de lugares de trabajo en donde siempre existen pláticas de mal gusto, sin sentido. No se vale entonces tener un lugar que se supone que debe haber una unidad en Cristo y no la hay. Todos debemos de luchar para que haya unidad en nuestra iglesia. No me deje el trabajo a mí. Créame que yo a veces quiero que mis 10 dedos de la mano fueran brazos para extender, alcanzarlo y decirle cuánto le amo en el Señor y cuánto nos debemos de amar unos a otros. Llega el momento en que yo me tengo que despegar un poquito para estudiar, para ir a visitar, para ir a representarlos en otros lugares, pero la iglesia sigue su curso y sigue caminando y sigue creciendo, y siempre mi oración es que usted tenga esa unidad en Cristo y que podamos tolerarnos unos a otros. Hay una preocupación, mis amados hermanos, en el peligro de la fragmentación de la iglesia. Y yo creo que esa es una preocupación genuina, es una preocupación pues honesta. Pero le comparto algo, esta preocupación no debería provocar en ningún caso, mis amados hermanos, pensamientos únicos. Es decir, que lleguemos a pensar que solamente nosotros tenemos la razón y cerrarnos en ella, cuando la razón de venir a la iglesia, acabamos de cantarlo, el único motivo debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Y solamente Él. Y si venimos perdidos buscando otra cosa, es que no vamos a salir con esa paz y ese gozo que Jesucristo nos da. ¿Por qué, pastor? ¿Será porque no está aquí? No, es que Él está aquí. Usted no permite que Él trabaje en usted. El expresidente de los Estados Unidos, Davidito, con más popularidad en la historia cercana, contemporánea, es él, Ronald Reagan. Y él es reconocido por impulsar la paz. Inclusive no fue el periodo que tuvo él de gobernador o los 2 periodos que él tuvo acerca de la presidencia de los Estados Unidos, sino el trabajo después que hizo, después de ser 2 veces presidente del país más poderoso del mundo. Reagan era, o es, bueno, ya murió, era un gran impulsador y creyente de la paz. Y entonces él era el que la Organización de las Naciones Unidas lo enviaba para llegar a partes, lugares de conflicto y establecer la paz. Y entonces él llegó una vez allá a Israel. El jefe del Estado palestino no se hablaba con el presidente de Israel. Y entonces él siempre buscaba algo que tuvieran en común, que los unieran, y partir de ese punto para llegar a obtener la paz, la unidad, en medio de la diversidad del pensamiento de cada uno de ellos. Y lo que nadie pensaba, porque ya había iniciado la guerra, él llegó y dijo: miren,
vamos a platicar. Accedieron a platicar. Y cuando la gente pensaba, no, es que va a hablar de la religión, es que va a hablar de la profundidad de la historia de cada uno de esos pueblos, que no hay otro pueblo que tenga más historia que ellos, no. Él habló algo tan simple como del aire que respiramos. Después que lo entrevistaron, dice, yo no sabía lo que iba a pasar, yo no sabía ni siquiera lo que iba a decir, yo solamente estaba con un pensamiento, ayúdame, Señor, para ver qué es lo que yo voy a decir. Y cuando él empieza a hablar del aire, de esa posibilidad de que a través de los ataques ni siquiera se pudiera respirar en medio de todas esas balaceras y bombas que se tenían, uno de ellos empezó a llorar. Y el otro se puso triste, cambió su forma de ver las cosas, sin saber que ellos de niños, los dos tenían ataques de asma. De tal manera que para ellos el solo respirar el aire era cuestión de vida o muerte. Y a partir de ahí empezaron a suavizarse las cosas. Es decir, él encontró un punto para encontrar la unidad en medio de la diversidad. Qué bueno que usted y yo no tenemos que preocuparnos de eso, porque el que nos une acá en la iglesia se llama Jesucristo. Él es el que nos debe de unir en medio de la diversidad de cada uno de nosotros, porque no venimos de la misma colonia, no hemos llegado en el mismo transporte, ni siquiera a la misma hora, ni siquiera estamos sentados en el mismo lugar. Pero en medio de esa diversidad hay poder, el poder de la unidad que nos da tolerarnos unos a otros, mis amados hermanos. ¿Cómo ser tan diferentes? Por ejemplo, en nuestra manera de vestir y aceptarnos. Debemos de ser tolerantes unos a otros. El segundo punto, hermano David. Si ya sucedió que no tuvimos en cuenta las palabras de Jesús de que debemos de tener unidad en medio de la diversidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como siempre la palabra del Señor nos saca adelante acerca de cualquier duda que nosotros tengamos. En los días del apóstol Pablo, sobre todo esta iglesia de Corinto, que les traía unos dolores tremendos de cabeza al apóstol Pablo, había muchos problemas, como todos los problemas que hay naturales en una relación, y más a veces dentro de una iglesia. Y entonces en Corinto se había perdido esa fuerza de la diversidad por cuestiones de un problema que existía, de personas que decían, no, es que yo no tolero estas personas que empiezan a comer cosas que deberían de ser inmundas. Y había otros que decían, no, es que yo no tolero a esas personas que viven atadas, viven esclavas, y dicen, es que yo no como lo que tú comes. ¿Por qué existía ese problema, pastor? Bueno, porque unos eran medio dragones y otros no. Entonces uno decía, bueno, es que a mí me encantan las carnitas de puerco, pero a ti no. Entonces dame chance, yo me voy a las carnitas del crucero. Y el otro decía, no, pues yo me voy al 100% natural. Entonces empezaban a pelear. Y había otro que decía, no, yo soy más dragón que ustedes dos. Me voy a la Guara Burger y pido una triple con jalapeño asado. Y se empezaban a pelear. Se perdió la armonía en medio de la diversidad. Entonces el apóstol Pablo abordó el tema de una manera maravillosa, de la cual nosotros hoy queremos aprender. A veces le digo algo, mis amados hermanos, no son ni siquiera problemas de doctrina por los cuales las iglesias se pelean. ¿Cómo entonces abordar
cuando hay problemas en la iglesia? Bueno, una de ellas, hermano David, no debemos de intentar a ver quién tiene la razón. No debemos de tomar partido en lo peor que un pastor o un liderazgo dentro de la iglesia puede hacer, porque aquí no hay acepción de personas. A veces, mis amados hermanos, nos peleamos por cualquier cosita y empezamos a perder cuidado en lo importante. Es más, le digo algo, usted póngase a razonarlo. La mayoría de las iglesias en donde hay conflictos, donde las iglesias se derrumban, se separan y se terminan las iglesias, no son por problemas doctrinales, son por problemas de opinión, falta de tolerancia en medio de la diversidad. Yo nunca he visto una iglesia, y fíjate que la iglesia se separó, se cayó, se destruyó. ¿Y por qué? Es que fíjate que unos de los hermanos se iban a la Plaza Allende y empezaban a predicar al estilo del apóstol Pablo. ¿Y cómo era eso? El camino a los romanos: tú eres un pecador, ese es tu estatus, y para salir de ahí tú tienes que aceptar que eres pecador y el Señor Jesucristo te restaura y serás salvo. Pero había otros que se peleaban y decían: no, es que así no debe de ser, yo mejor me voy ofreciéndoles el fuego eterno del infierno. Y entonces hubo separación, porque unos predicaban de una manera y otros de otra. No, mi hermano, en las iglesias no hay separación de eso. Se pelean por el color de la cortina. No, es que a mí no me gustaba el color azul, es que a mí me gustaba el rojo, es que no era el mes, es que no era la tela. Se pelean por el horario del culto. Empiezan a discutir entre ellos problemas que ni siquiera son doctrinales. Es que a mí no me gusta cómo predica el pastor, a mí no me gusta cómo se alaba ahí, a mí no me gusta, ni siquiera son problemas de doctrina. En segundo lugar, el apóstol Pablo lo que hace, hermano David, dice que las dos opiniones son válidas y se tienen que escuchar. Aquí no hay con que, bueno, nada más los que diezman más son los que hablan. No, los que hacen los fundadores son los que van a hablar acerca de nuestra iglesia. Ahora que ya estamos caminando y nos estamos entrando en el tercer año, todos somos iguales, hermanos. El que va llegando a la iglesia y el que viene desde la célula de oración Dulce Refugio. Debemos de tener tolerancia acá en nuestra iglesia. Gracias al Señor que hasta el día de hoy todo ha acontecido bien en la Jerusalén. Pero si está en la palabra del Señor hablar acerca de la diversidad y que hay que respetarla, hermanos, es que hay que hacerlo para no resultar una iglesia dañada. Miren, el único que puede juzgar es Dios. Romanos 14 del 10 al 12. Deje que el Señor ponga todo en su lugar. A veces queremos ayudarle a Él y empezar a poner disciplina y empezar a decirle a los hermanos: es que tú sí, es que tú no. Deje a Dios que Él actúe. Deje a Dios que sea Él el que le diga a usted cuál es su don espiritual. Y lo mejor de todo, mi amado hermano, desarróllelo y aplíquelo para la iglesia. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, porque menosprecias a tu hermano. Porque mira, todos vamos a comparecer ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de qué? De sí. Hermanos, no es momento de perder la armonía en nuestras iglesias. No es momento de atacarnos unos a otros, sino es momento de fortalecernos. Es momento de animarnos.
Es momento de decirle al de enseguida: tú puedes, tú estás calificado. Dios te da ese poder de levantarte de esa silla a servirle a Dios, de ayudar a Jesucristo a alcanzar más almas para Él, que ese es el propósito de nuestra iglesia. Pero le digo algo: la unidad no se va a dar por sí sola. Hay que buscarla con dos cosas: esforzadamente y pacientemente. Dice la palabra del Señor que la meta es llegar a un varón perfecto, a una mujer perfecta. Efesios 4, del 13 al 16, y con eso vamos a terminar. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que la dirección y el sentido del crecimiento espiritual de nuestra iglesia y de cualquier iglesia que ame a Jesús es imitarlo a Él. Esto nos indica hacer una autocrítica permanente, ajustar los cambios que sean necesarios para servirle a Él. Efesios 4, del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Debemos de pelear, debemos de esforzarnos todos juntos para llegar a ello, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? El error. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por eso siempre decimos que la cabeza de la iglesia, de la Jerusalén, solamente es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, usted y yo, ya estamos hablando de usted, ya estamos hablando de mí, bien concertado, ¿y qué más? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad, según el don espiritual propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Por eso es que la invitación permanente, eterna de su pastor acá en la iglesia: póngase a chambear. ¿En qué, pastor? En el don espiritual, en ese regalo inmerecido que Dios le dio por gracia. Póngase a chambear en las cosas de Dios. Hay diversidad, sí, pero ahí está el poder, porque todos podemos hacer algo por la obra. Y va a ver que cuando usted se active y se ponga a trabajar para Dios, ganará la iglesia, ganará usted, ganará su familia, ganará esta ciudad tan necesitada de Cristo, porque usted ha decidido levantarse de esa silla, actuar y aplicar ese don espiritual que el Señor lo ha dotado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ninguno de nosotros merecía, Señor, ese don espiritual, ese regalo, Señor, celestial que tú nos enviaste. Pero gracias, Señor, porque podemos ser un canal de bendición. Gracias, Señor, porque si bien es cierto que a veces en nuestro interior nuestra vida no está muy bien, como no estaba la tuya cuando viniste, dejaste todo lo que tú tenías, pero aún así tú seguías, Señor, trabajando, hablando del reino que venía, Señor. Permite, Padre, que podamos entender que hay poder en nosotros, algunas de las veces oculto, porque no, Señor, lo ponemos a trabajar para ti. Si hoy fuera el caso, Señor, te pedimos perdón. Queremos, Padre, que nos llenes más de ti acá en nuestra iglesia.
y que a través de nosotros haya restauración, haya sanidad, haya, Señor, un despertar alrededor nuestro y que podamos llenar nuestro alrededor de tu linda y santa presencia en Cristo Jesús. Amén.